Más de 500.000 migrantes perderán su estatus legal tras la decisión de Donald Trump de poner fin a diversos programas de permanencia temporal aprobado por Joe Biden. Estados Unidos ha anunciado que impondrá un 25% de aranceles adicionales contra los productos de países que le compren gas o petróleo al gobierno venezolano. 199 venezolanos llegaron a Caracas tras ser deportados de Estados Unidos, marcando así el restablecimiento de los vuelos de deportaciones suspendidos hace un mes y medio de la crisis migratoria desatada por Donald Trump. Diversas agencias han denunciado que al menos 2 periodistas fallecieron en la Franja de Gaza tras nuevos bombardeos por parte del ejército israelí. Una nueva crisis migrante podría desatarse en Estados Unidos. La administración de Donald Trump anunció que cancelará el estatus legal de más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en Estados Unidos que ingresaron al país bajo diversos programas de permiso de permanencia temporal del gobierno de Joe Biden. Según el comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional, a los migrantes se les revocará el paro humanitario y deberán abandonar el país antes del 24 de abril, es decir, 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal. Según la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, el paro humanitario es una figura legal a través de la cual se autoriza el permiso de permanencia temporal a una persona que es inadmisible o no elegible para ingresar a Estados Unidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al Secretario de Seguridad Nacional la potestad de otorgar de manera discrecional el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, solicite ser admitido a Estados Unidos de forma transitoria por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Como se recuerda, en enero de este año, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la eliminación gradual de los programas de permiso de permanencia temporal que han permitido a ciertos migrantes vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que la administración de Biden abusó de la libertad condicional humanitaria al extenderla a múltiples nacionalidades. La administración de Biden-Harris abusó del programa de permisos humanitarios para permitir indiscriminadamente la entrada de 1,5 millones de migrantes a nuestro país. Todo esto se detuvo desde el primer día de la administración de Trump. Esta medida devolverá al programa de permisos humanitarios su propósito original de evaluar a los migrantes caso por caso, afirma el comunicado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes fuertes aranceles sobre las importaciones de los países que compran petróleo y gas a Venezuela. La nueva medida, que busca ampliar una tasa del 25% a los compradores de petróleo venezolano, entraría en vigor a partir del 2 de abril, una fecha que Trump ha denominado como el Día de la Liberación para la economía más grande del mundo. La nueva medida punitiva afectaría en especial a China e India, entre otros, y generaría aún más incertidumbre en el comercio global. En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump dijo que aplicará la nueva medida por diversas razones. Entre ellas, dijo que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza violenta. El mandatario recalcó que Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defiende el país. El nuevo arancel alarga la lista de tarifas aduaneras previstas a partir del 2 de abril, sobre todo los llamados aranceles recíprocos, que consisten en igualar dólar por dólar los gravames impuestos a los bienes estadounidenses en el extranjero. Por otra parte, el lunes, Trump prolongó el plazo que le dio la petrolera estadounidense Chevron para liquidar sus operaciones en Venezuela. Lo extendió del 3 de abril al 27 de mayo.
Un grupo de 199 migrantes venezolanos retornó este domingo a su país en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde Estados Unidos, país del que fueron deportados. En las imágenes difundidas a los medios de comunicación, se observa a algunos deportados celebrando con las manos en alto mientras bajaban las escaleras hacia la pista, donde había una fuerte presencia de personal de seguridad. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro rescató a los casi 200 deportados del infierno y aseguró que todos los retornos fueron voluntarios. Regresando a la patria, un grupo de 199 compañeros, pueden ustedes apreciar, jóvenes, su gran mayoría, muy jóvenes diríamos, muy jóvenes, que el plan Vuelta a la Patria los ha sacado del infierno. Muchachos, un año detenidos, solo por tener, qué sé yo, la nacionalidad venezolana. Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los datos de seguimiento de vuelos sugieren que los deportados fueron trasladados el domingo desde un vuelo charter de Texas que aterrizó en una base aérea en Honduras para realizar un cambio de aviones, según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, para posteriormente ser trasladados hasta Caracas. Las repatriaciones a Venezuela se habían estancado debido a la decisión de la administración Trump en febrero de revocar una licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron realizar algunas operaciones en el país sudamericano. No hablan. Ellos andan borrachos de poder, será, pero no hablan, no dicen nada. Lo que sí es cierto que el mundo vio que en El Salvador le violan los derechos humanos a cualquier ciudadano. Si le hacen eso a los venezolanos, imaginemos a los 85.000 que tienen presos sin fórmula de juicio en El Salvador. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en ese momento que la decisión afectaba a los vuelos a Venezuela, lo que llevó a la administración Trump a amenazar con más sanciones al país sudamericano. La reanudación de los vuelos de repatriación ocurre tras la creciente indignación en Venezuela por la deportación de 238 venezolanos a El Salvador, acusados de tener vínculos con el grupo criminal El Tren de Aragua. El gobierno de Estados Unidos confirmó este domingo la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes venezolanos indocumentados, señalando que espera mantener un flujo constante de repatriaciones hacia Venezuela en el marco de su política de control migratorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes haber firmado una proclamación que invoca una ley de hace 2 siglos para deportar a presuntos pandilleros venezolanos enviados a prisión en El Salvador. Queremos sacar a los criminales de nuestro país, número 1. Y no sé cuándo se firmó porque yo no la firmé, otras personas se encargaban de eso, pero Marco Rubio ha hecho un gran trabajo, y él quería que se fueran y estamos de acuerdo con eso. Queremos sacar a los criminales de nuestro país. La aclaración sobre su papel en la operación se produce pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por la administración de Trump, calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como increíblemente problemáticas. El decreto que aplica la ley inusual estaba fechado el 14 de marzo y fue divulgado el día siguiente por la Casa Blanca, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal declarada como terrorista por Washington. El juez que suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes preguntó en una audiencia por qué se firmó el decreto el pasado viernes y se apresuraron a llenar aviones con inmigrantes. Trump arremetió esta semana contra el juez Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Este juez es un radical de izquierda, debería estar diciendo por qué Biden permitió que estos criminales entrasen al país. Es eso lo que debería estar haciendo. Hasta ahora, la ley de guerra de 1798 solo se invocó en el contexto de un conflicto militar, pero Trump ha afirmado que esta declaración le da poder de arrestar y deportar extranjeros sin pasar por los juzgados. Esta semana la Casa Blanca acusó al régimen hostil del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos al Tren de Aragua, pero un informe del 26 de febrero de agencias de inteligencia de Estados Unidos lo matiza, según el New York Times, y concluye que la banda no está controlada por el gobierno venezolano.
El Departamento de Justicia respondió anunciando la apertura de una investigación criminal y aseguró que demostrará en los tribunales que la aplicación de la ley de 1798 está basada en hechos, derecho y sentido común. Que Estados Unidos deporte a El Salvador a venezolanos indocumentados era algo difícilmente imaginable hasta hace un tiempo. Ello, sin embargo, se ha materializado gracias a las buenas migas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele. Cerca de 240 venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua llegaron en los últimos días al país centroamericano desde Texas y fueron confinados en el CECOT, la famosa megaprisión salvadoreña inaugurada hace apenas 2 años. ¿Cómo así se produjo esta deportación express? El gobierno estadounidense invocó la ley de enemigos extranjeros, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según ella, el presidente tiene la autoridad para detener y deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra sin necesidad de un juicio, con el objetivo de prevenir posibles conspiraciones o amenazas internas provenientes de extranjeros hostiles. ¿Cuándo se promulgó esta norma legal? En 1798 Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y ante el temor de que los extranjeros que vivían en el país simpatizaran con los franceses, el Partido Federalista del presidente John Adams la promulgó. Se utilizó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se esgrimió contra ciudadanos del bando enemigo, alemanes, italianos y sobre todo japoneses. Hasta 120.000 personas de esa nacionalidad fueron encarcelados y expulsados de Estados Unidos. ¿Y bajo qué argumento utilizó Trump esta ley de más de 2 siglos de antigüedad? Digamos primeramente que esta ley requiere una votación en el Congreso para ser invocada en el caso de una guerra declarada, pero otorga una excepción si se tratara de una invasión o incursión predatoria. Justamente de esta figura se agarró el gobierno del líder republicano, declarando al Tren de Aragua como una organización terrorista que está invadiendo Estados Unidos. Esto es una invasión. Ellos invadieron nuestro país. Esto es más peligroso que la guerra, porque como saben, en la guerra llevan uniformes, señaló Trump. Un argumento que no convenció al juez federal de Washington, James Bosberg, y que ha puesto a los poderes ejecutivo y judicial en colisión directa, como en varios otros sucesos desde que Trump arribó a la Casa Blanca hace poco más de 2 meses. El mencionado juez ordenó la suspensión de la expulsión de inmigrantes por 14 días, los cuales vencen el domingo 30, argumentando que no se puede invocar la ley de fines del siglo XVIII, en este caso, y que no se siguió el debido proceso, por lo cual pidió información al gobierno sobre los 3 vuelos que llevaron a los venezolanos a El Salvador. Del lado del presidente estadounidense, la reacción frente al bloqueo del magistrado ha sido furibunda. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El Departamento de Justicia ha cuestionado, por su lado, que el juez tenga competencia sobre la política migratoria y exterior del gobierno. La invocación por parte de Trump a que Bosberg sea dado de baja motivó una inusual llamada de atención del jefe de la Corte Suprema, John Roberts, quien a través de un comunicado le recordó al jefe de Estado que desde hace más de 2 siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial. ¿Será destituido finalmente el juez que ha bloqueado las deportaciones? Trump y su círculo cercano han incrementado la presión desde que el congresista republicano Brandon Gill iniciara en la Cámara de Representantes el proceso. Pero en caso que prospere allí, las opciones de éxito para un intento de destitución son nulas, según los expertos, puesto que el cese debe ser aprobado por 2/3 de los miembros del Senado, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas, es decir, un imposible. Sobre el futuro de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros para estas deportaciones, habrá que esperar lo que ocurre luego del domingo 30. En todo caso, Trump está dispuesto a llevar la controversia hasta la Corte Suprema, donde confía en que la correlación de jueces a su favor, en teoría, le permita seguir con el envío de indocumentados y acusados de crímenes hacia El Salvador, donde se desarrolla otra de las aristas polémicas de este caso. En diálogo con El Comercio, el periodista salvadoreño Fernando Romero nos dijo:
No puedes estar preso indefinidamente en una cárcel sin haber sido procesado y enjuiciado. Y en todo caso, quien tiene que ordenar que estés en prisión es un juez, no un mandatario. En El Salvador no existe ninguna ley que faculte al presidente a negociar presos, en alusión a los casi 240 venezolanos recién llegados al CECOT. ¿Qué y cuánto gana Bukele con todo esto? Según el acuerdo alcanzado entre Washington y San Salvador, una partida de $6 millones anuales por albergar a estos presidiarios y la entrega de 2 cabecillas de la banda MS-13 para Salvatrucha, además de un compromiso para que el Congreso estadounidense logre aprobar una asistencia significativa al sistema carcelario salvadoreño. El especialista en temas de defensa, Andrés Gómez de la Torre, nos dijo: se ha estrenado una suerte de diplomacia penitenciaria entre Estados Unidos y El Salvador. Hay una excelente relación entre los gobiernos de Trump y Bukele. Así pues, el pequeño país centroamericano, según varios expertos, va camino a convertirse en una suerte de nuevo Guantánamo, la isla cubana en la que fueron recluidos los detenidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Un grupo de abogados presentó 30 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar la liberación y repatriación de más de 200 migrantes venezolanos detenidos en la megacárcel CECOT. Los migrantes fueron enviados por el gobierno de Donald Trump, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Los abogados Jaime Ortega y Salvador Ríos explicaron que sus representados no tienen antecedentes penales ni en Venezuela ni en El Salvador. Además, algunos de ellos contaban con procesos migratorios activos en Estados Unidos, incluyendo solicitudes de asilo. Así lo afirmó el abogado Jaime Ortega. Lamentablemente tenemos un vacío o un limbo legal porque no hay, primeramente, convenios internacionales para receptar a las personas. Consideramos que es menester entonces que se legisle sobre ese punto para establecerlo un convenio internacional o de reciprocidad para efectos de que si una persona viene, ejemplo, ya juzgada, ha sido juzgada y viene condenada, pues puede venir a cumplir una pena a nuestro país. El gobierno de El Salvador hasta el momento y desde la llegada de los migrantes el pasado 16 de marzo no se ha referido al tema. Tampoco ha brindado detalles sobre cómo se encuentran. Y por su parte, Trump asegura que los migrantes fueron rigurosamente investigados antes de su traslado. El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real. Quiere desmantelarnos para que Estados Unidos pueda dominarnos. No permitiremos que esto suceda. Nos enfrentamos a la crisis más grave de nuestras vidas, debido a las injustificadas medidas comerciales del presidente Trump y sus amenazas a nuestra soberanía. Nuestra respuesta debe ser construir una economía fuerte y un Canadá más seguro. Podemos controlar nuestro destino. Podemos construir a un nuevo Canadá, construido por nosotros y para nosotros. Podemos darnos más de lo que cualquier gobierno extranjero puede quitarnos. Y la mejor manera de afrontar esta crisis es fortalecernos aquí en casa. Un ataque aéreo israelí impactó un hospital en el sur de Gaza el domingo por la noche. Una parte del hospital quedó en llamas y causó múltiples víctimas. El Ministerio de Salud palestino en Gaza culpó a Israel del ataque, afirmando que las fuerzas de ocupación acaban de atacar el edificio quirúrgico dentro del complejo médico Nasser, que alberga a numerosos pacientes y heridos, lo que causó un gran incendio en el lugar. Las fuerzas israelíes confirmaron la autoría del ataque, afirmando que golpeó con precisión a un terrorista clave de la organización terrorista Hamas que operaba en el interior, pero no reveló la identidad del objetivo. Una fuente de Hamas indicó a la AFP que el bombardeo mató a Ismail Barhoum, miembro del buró político del movimiento, que era atendido en el hospital tras resultar gravemente herido en un bombardeo israelí contra su domicilio en Yan Yunis el martes.
la reanudación de las operaciones militares en el territorio palestino, que desde el martes dejaron 673 muertos según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, coincide con nuevos ataques mortíferos en Líbano contra el movimiento pro-iraní Hezbollah. Tras 2 meses de relativa calma, Israel rompió el 18 de marzo el alto al fuego con el grupo islamista que desencadenó la guerra con su ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023. El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel y su política, en entrevista con el primer ministro Benjamin Netanyahu, según la oficina de este último. Israel enfrenta estos acontecimientos en medio de diversas protestas en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Decenas de miles de personas se manifestaron en la Plaza Abima de Tel Aviv y sus alrededores, según las estimaciones de la prensa nacional, para exigir el retorno inmediato de los 59 rehenes que siguen en la Franja de Gaza, además de manifestar su rechazo contra la destitución del jefe del Servicio de Inteligencia Interior Nacional, Ronen Bar. Un periodista de la cadena Al Jazeera murió en un bombardeo en el norte de la Franja de Gaza. El vehículo de Hossam Shabat, quien trabaja para Al Jazeera Mubasher, el servicio en árabe de la transmisión en directo de la cadena, fue alcanzado por un bombardeo con drones cuando estaba en una gasolinera en el norte del territorio. En las cercanías del hospital indonesio escuchamos una explosión y corrimos hacia el lugar. Allí encontramos a nuestro colega, el periodista Hossam Shabat, tendido en el suelo. Había sido directamente atacado en el norte de la Franja de Gaza después de dedicarse a una jornada de trabajo periodístico. Mohamed Mansour, un reportero de la televisión Yihad Islámica Palestine Today, también murió en otro bombardeo en el sur de Gaza, de acuerdo a la defensa civil del territorio palestino. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre del 2023, más de 200 periodistas y empleados de medios de comunicación han sido asesinados, según cifras del Sindicato de Periodistas Palestinos. Estos han condenado en términos más firmes el asesinato de periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí y han reclamado a la comunidad internacional y a los organismos de prensa que condenen estos crímenes sistemáticos en la Franja de Gaza. Hacemos totalmente responsables de este crimen atroz y brutal a la ocupación israelí, a la administración de Estados Unidos y a los países que participan en el genocidio, entre ellos el Reino Unido, Alemania y Francia, han señalado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. Las autoridades gazatíes han elevado este mismo lunes a 730 los palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras la reanudación de su ofensiva, mientras que la cifra desde que inició los ataques ya roza los 51.100 víctimas, incluidos más de 15.600 niños. Según la información disponible, los ataques contra un complejo de la ONU en Deir al-Balah el 19 de marzo fueron causados por un proyectil de un tanque israelí. Los ataques costaron la vida a un colega de la ONU de Bulgaria y dejaron a otros 6 de Francia, Moldavia, Macedonia del Norte, Palestina y el Reino Unido con heridas graves, algunas de ellas de por vida. La ubicación de este complejo de la ONU era bien conocida por todas las partes en el conflicto, y reitero que todas las partes en el conflicto están obligadas por el derecho internacional a proteger la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas. La policía turca ha detenido a más de 1.100 personas, entre ellas periodistas y abogados, desde el inicio de una ola de protestas en el país, desencadenada por la detención del popular alcalde de Estambul y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. La Asociación Turca de Defensa de Derechos Humanos, MLSA, informó además que el lunes fueron arrestados 10 periodistas turcos, entre ellos un fotógrafo de AFP, en sus respectivos domicilios en Estambul e Izmir, en el oeste del país, por cubrir las protestas.
Las protestas comenzaron en Estambul tras la detención de Ekrem İmamoğlu el miércoles y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias de Turquía. Se han convertido así en las mayores manifestaciones en el país en más de una década. İmamoğlu, de 53 años, era considerado por muchos como el único político capaz de derrotar en las urnas a Recep Tayyip Erdogan, quien ha dominado la política turca desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente. El alcalde fue destituido oficialmente de su cargo el domingo, el mismo día en que, pese a su detención, fue elegido por abrumadora mayoría candidato del CHP, principal partido de la oposición para las elecciones presidenciales de 2028. El domingo, decenas de miles de personas abarrotaron los alrededores del ayuntamiento, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los estudiantes de las principales universidades de Estambul y Ankara llamaron a boicotear las clases el lunes. Los manifestantes prometieron además seguir protestando en las calles. La Unión Europea, bloque al que Turquía quiere adherirse, llamó el lunes a las autoridades a respetar los valores democráticos. Alerta en el sur de Chile por decenas de incendios que ya han quemado unas 2.000 hectáreas y unas 20 viviendas, según las autoridades. Los focos de fuego comenzaron en la tarde del domingo y se han propagado rápidamente por un fuerte viento del este, conocido en la zona como el Puelche, de más de 60 km por hora. Las regiones afectadas son las de Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Y en este momento tenemos aproximadamente un centenar de personas albergadas. Quiero que sepan que he instruido que todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias. El municipio más afectado es el de Traiguén, en la región de la Araucanía, donde el fuego consumió 1.000 hectáreas. El Papa Francisco regresó el domingo al Vaticano tras más de 5 semanas hospitalizado por una neumonía bilateral, no sin antes saludar y agradecer a los fieles reunidos ante el Hospital Gemelli de Roma. Grazie a tutti. Gracias a todos, dijo el pontífice de 88 años, que estuvo en el balcón durante 2 minutos y fue dado de alta de inmediato. Poco después llegó al Vaticano, tras saludar cuando partía del hospital desde la ventana cerrada del automóvil, mientras pasaba junto a los periodistas. En su oración dominical el Ángelus, el Papa escribió estar entristecido por la reanudación del intenso bombardeo israelí de la Franja de Gaza y exigió su fin inmediato. Francisco no preside la oración del Ángelus desde el 9 de febrero. Su equipo médico anunció el sábado su alta del Hospital Gemelli de Roma, pero detalló que deberá cumplir una larga convalecencia de al menos 2 meses. Además, los médicos agregaron que durante el periodo de convalecencia no podrá mantener sus citas diarias habituales. Jorge Bergoglio permaneció varias semanas con asistencia respiratoria. Para recuperar el uso de la voz, deberá seguir sus sesiones de rehabilitación. Francisco, que perdió parte de un pulmón cuando era joven, sufrió varias infecciones respiratorias a lo largo de los años. La enfermedad del Papa y su larga hospitalización han suscitado dudas sobre quién podría dirigir el apretado programa de actos religiosos previos a la Semana Santa, el momento más sagrado del calendario cristiano. El Vaticano declaró el miércoles que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.